Bueno, esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos, como siempre, muy honrados de recibir al licenciado Cándido Mercedes, prestigioso sociólogo, articulista, académico, que nos acompaña esta mañana. Y nos ha acompañado muchas veces a lo largo de este año 2022 que ya está por terminar. Cándido, bienvenido al programa, un placer. Gracias por la invitación, Jacqueline. Bueno, Cándido es muy optimista y siempre me dice, bueno, pero hay que ser optimista. Pero cuando uno ve la realidad, uno dice, bueno, no sabemos si avanzamos o retrocedemos. Los pueblos avanzan. Claro. Pero ¿y por qué claro? Y me dice que no con la cabeza. El futuro siempre será mejor que el presente y que el pasado. ¿Así? Yo le digo a la gente, sí, nada más hay que leerse a Tomás Piketty, su último libro. ¿Qué dice? En el siglo XIX, solo el 1% de la población mundial te llegaba a 50, 55 años. Era una casta súper privilegiada. Hoy estamos hablando que el promedio mundial de esperanza de vida es 74 años. Eso es contando países como el nuestro. Pero en Europa ya está en 83, Japón está en 85, Canadá está en 86. O sea, siempre el futuro será mejor, por más oscuro que uno lo pueda ver, visualizar. ¿Qué se considera una mejoría? Es decir, ¿cómo podemos decir que un pueblo ha mejorado, que un país ha cambiado? ¿Y cuáles son los parámetros para decir y argumentar esos cambios? No, ¿Y si es para bien? Sí, porque siempre tú tienes que medir si la organización, la sociedad está mejorando con los indicadores. Por ejemplo, República Dominicana. No hay dudas de que en materia institucional está mejorando. Suponte no a la velocidad que yo quisiera o que quisieran otros actores sociales. En materia institucional, ¿y cómo podemos ver eso y medir eso? Eso primero te lo mide el Latinobarómetro, te lo está midiendo el Foro Económico Global, te lo está midiendo la organización Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción. Ahora viene Transparencia Internacional, que nos mide, que ya viene por ahí el informe. O sea, tú lo ves, que realmente al paso, pero se está mejorando. El problema de, como yo le dije a usted una vez, hemos cambiado porque no es verdad. Acuérdate que la corrupción es endémica, sistémica, estructural e institucional. Lo institucional, que desde las altas instancias del poder eran parte de la corrupción, no se está dando. Y esos matices están ahí. Y ya incluso empresarios internacionales, organismos internacionales, lo están reconociendo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo ha reconocido. Ahora, era tanta que la gente no advierte los matices. Yo le decía ayer a una gente, en los matices que está a veces la gran revolución. Y a veces tanto... En detalles. El detalle, tú tienes que verlo. El detalle. Entonces, ese detalle te va perfilando. ¿En medio de qué? Por ejemplo, el presidente de nosotros, ¿quién es? No es Fidel Castro que ganó. No. Es un hombre del sistema, de un partido del sistema y empresario. Entonces, en medio de la situación en que se encuentra el país, por ejemplo, te está diciendo, para mí, y lo digo públicamente, desde el 96 para acá, hasta ahora, el presidente más decente en términos políticos e institucionales ha sido Abinader. ¿Cómo se mide eso, Cándido? ¿Y cómo haces esa valoración? ¿Y por qué los otros no llegan a lo que es Abinader? Pero muy lejos de él. Dime tú, ¿quién se quita el poder de nombrar a un ministerio público independiente? Aquí ningún presidente lo había hecho, desde el 96 para acá, mucho menos Balaguer. Estoy hablando del 96 para acá. Aquí ponían gente del comité central, del comité político. ¿Quién negocia una Junta Central Electoral lo más plural posible y lo más neutral posible? Habían miembros del Comité Central dirigiendo la Junta Central Electoral. El Tribunal Superior Electoral, había miembros del Comité Central del PLD en el Tribunal Superior Electoral. Hubo uno que salió del Tribunal Superior Electoral a ser candidato de una vez a su partido. O sea, eso es una aberración en términos democráticos. Okay. ¿Está bien? Mira ahora acaba de salir un análisis de la democracia en el mundo, hecho por IDEA, de la democracia en el mundo, el deterioro de la democracia en el mundo y el avance en términos autoritarios en el mundo.
Y cuando analiza República Dominicana ha mejorado en términos de la democracia en los últimos 2 años. Y eso que lo institucional, porque tiene que ver mucho con la voluntad política. Sí. Si no hay voluntad política, es como yo digo, Juan Bosch gobierna después de la más férrea dictadura de América Latina y del Caribe y del mundo. Y Bosch dijo, en mi gobierno no perecerá la libertad, ni va a haber corrupción. Mira, férreo, 7 meses. Pero fueron 7 meses. Y que Jacobo Magluta duró 43 días. Porque hay gente que dice, no, pero Bosch nada más duró 7. Sí, pero Jacobo Magluta nada más duró 43 días. Y en 43 días se hizo un desastre, que nadie lo dice también. Claro, ve. Entonces, es la férrea voluntad. Mira, por ejemplo, en ese informe, ¿qué te dice? Cómo los órganos de control interno del Estado están jugando su papel. Mira, Contraloría General... Estamos hablando del informe de PC. De PC, de Participación Ciudadana, Oye, que vamos a hablar de él. Contraloría General de la República tiene un departamento antifraude. Y yo te puedo decir que si la Contraloría General de la República sigue jugando ese papel, el 95% de la corrupción administrativa no se da. ¿Por qué? Porque hay control interno. Por ejemplo, eso que pasaba antes, lo de el expediente del ministro de Hacienda, eso que pasó con Gonzalo Castillo de los 11.500 millones si está en el presupuesto. Si Contraloría juega su papel no se puede. Nada de eso se puede. Pero además que no lo llamen del Palacio, porque también podía ser que el Contralor, por ejemplo, Hermosén decía no se puede, pero del Palacio lo llamaban. O sea, eso no está sucediendo y lo están diciendo todos los informes internacionales. Es decir, que en términos institucionales y democráticos hemos mejorado como país. Hemos mejorado, y te lo digo honestamente, y están todos los informes internacionales ahí. Por ejemplo, Carlos Pimentel ha hecho una revolución en compras y contrataciones y es con la misma ley, 340-06. Pero Carlos Pimentel es hijo de su madre y de su padre, primero. Y segundo, que el presidente de la República no le va a llamar para decirle, mira, deja pasar eso. Y eso se llama decencia política, porque la voluntad política tiene un peso de parte del presidente. Ni ese presidente va a llamar a doña Miriam. Usted vio, qué bueno que usted vio, como Jenny Berenice dijo en su discurso, lo que pasó con los jóvenes del PLD de aduana, donde un alto funcionario del PLD fue a decirle, mira, eso no se puede, tú vas a sufrir, tú esto. Eso no lo va a hacer, no lo van a hacer altos funcionarios hoy en día. O sea, hay matices que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, con verdades, uno no puede desarrollar la cultura de la quejedumbre y mirar siempre que no hay un hueco, un hoyito por donde uno penetrar y encontrar las oportunidades. Como decía Winston Churchill, decía, el pesimista es aquel que viendo que las cosas son positivas, encuentra el espacio para decir que no se puede. El optimista es aquel que siempre cree que se puede empujar, aún en la más férrea adversidad. Y de eso es lo que se trata. Cándido, ¿cuáles han sido los temas más importantes del año que han marcado a la República Dominicana como país? Fíjate, lo político institucional. Volvemos, acuérdense que en el 2021 se introdujeron en el CES 13 reformas estructurales que hay que hacer en República Dominicana. La República Dominicana no va a encontrar su desarrollo si no hace reformas estructurales. Esas fueron las reformas que se sometieron en el Consejo Económico y Social. De ellas, 7 han sido consensuadas en el CES, de esas 13, pero tienen que ser reconocidas, aprobadas en el Congreso. Porque eso se quedó en veremos y se quedó en el aire. No. El CES ha venido trabajando arduamente. Bueno, pero es que... Invita a Rafael Toribio, pero yo sé que han hecho un trabajo muy encomiable. Oye, de las 13 van 7. Ahora, lo político institucional, ¿qué ocurre? Que esa Junta Central Electoral hizo un papel estelar. Le dijo a la sociedad, en medio de la mediocridad de esas 2 leyes, aquí hay 2 leyes. Eso está en el Congreso. Sí. Ya se consensuó en el CES, pero los partidos políticos grandes no quieren. ¿Para qué? Para seguir campaña costosa, desbordada. Y en medio del vacío de esas 2 leyes,
hacer campaña a destiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cándido, pero el presidente de la Junta se ha quejado de que del presupuesto que sometió, solamente le aprobaron un 32% y que eso no da en el 2023 para organizar. Si hay voluntad política, no sabemos eso. También la crítica al mismo aprobación del presupuesto, de que hay un artículo que le da una discrecional. Primero aumenta al Poder Ejecutivo unos 33,000 millones de pesos y le da la discrecionalidad de hacer cambio en ese presupuesto sin pasar por el Congreso. Eso no se puede. Hoy en día ya no. La ley lo impide a cualquiera, ni al presidente ni a nadie. Eso tiene que esperar lo que se llama el presupuesto complementario. Eso viene siendo como en julio, agosto. ¿Está bien? Mira qué ocurre. Pero ¿y para la Junta entonces? Sí, eso ¿Para qué esperar? Tienen que negociarlo. Ajá. Tienen que negociarlo. Sí, porque yo te pida a ti, ¿cuánto era el presupuesto de este año? De este año que está terminando. No sé. Suponte 5,000 millones. Le han dado 8,000 millones. Suponte que debieron darle 11, 12,000 millones, pero no todo lo que tú pidas te lo tienen que dar. Por supuesto que no. Fueron 18,000 millones que pidieron. El presidente de la Junta te está diciendo, es que lo que va a pasar en el 2004 se va a realizar en el 2024, se resuelven a partir del 2023. Eso es verdad, pero en una organización donde manejan 10, 15 mil millones de pesos anuales, suponte, tú te manejas con el dinero en el tiempo. Por ejemplo, cualquier empresario, ¿a qué coge? Coge a crédito a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, a 6 meses. O sea que eso hay un rejuego. Hay que negociar. Hay que darle más, pero yo no daría los 18,000 millones. Si yo soy presidente, yo, Cándido Mercedes, que estoy con esa Junta Central Electoral. Pero no todo lo que tú pides, porque siempre hay gente que pide más. Y lo que pide el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, ¿usted le daría el presupuesto? Es que está en la ley. Bueno, pero que hay muchas cosas que están en la ley que no se cumplen. Bueno, 1.44 dice la ley. Nosotros ahí decimos que se cumpla con la ley porque el trabajo es ciclopio que esa gente están haciendo. Es más, yo no quisiera sentirme, yo no pudiera estar en la piel de esas 3 personas que yo no sé cómo viven, cómo comen, en qué momento, los hijos cómo lo atienden, porque es cada expediente de eso, y hay muchos expedientes, cada expediente de eso es investigaciones de 6 meses, 8 meses, y tú tienes que buscar, cuidado. Exacto, tú tienes que buscar expertos, auditores forenses, en cada área, los mejores expertos. ¿Qué dijo Jenny? Cuando llegaron a la PECA habían 6 fiscales. Hay más de 100 ahora, 100 y pico, o sea, es un proceso. Yo creo que en esa parte institucional se está avanzando, no a la velocidad que muchos de nosotros quisiéramos, pero se está avanzando. Y por eso yo le digo a la gente, señores, atiendan los matices. Es como, por ejemplo, si usted tiene un enamorado y usted va a la casa del enamorado y usted ve cómo le habla a la madre, eso es un indicador. Es un indicador que usted tiene que ver. No, porque él me quiere mucho, sí, pero es su madre. Entonces, hay matices que uno tiene que ver en la relación personal y en las relaciones institucionales que se están dando y que yo tengo que valorarla porque no puedo ser un francotirador en el que todo es negativo. Por ejemplo, en estos momentos, ¿qué dice todo el mundo? Ya tuviste, yo te oí hablando de las firmas calificadoras de riesgo, Standard & Poor's y Fitch acaban de poner BB. ¿Qué impacto tiene eso? Mucho. Más allá de la información que den, como tú decías muy bien, muy atinadamente, muy correcto. Pero entonces, ¿es válido ayer y hoy no es válido? ¿Es inválido ayer y hoy no es inválido? Vamos a ser coherentes. Claro. Entonces, ¿eso tiene un impacto en qué? En los inversionistas extranjeros. Por supuesto. Porque ¿qué es lo primero que ellos hacen? Ver cómo estamos calificados. ¿Cómo estamos calificados? ¿Va a entender? Entonces, en el balance de PCI, y todos los organismos internacionales lo están diciendo, ¿cuánto va a crecer Estados Unidos la economía? 1.6. ¿Cuál es el promedio de América Latina y el Caribe, el crecimiento de la economía? Apenas 3.2. ¿Cuál es el promedio de República Dominicana en estos momentos? 5.1. Y eso yo tengo que aplaudirlo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Las reformas estructurales. ¿Por qué? Porque hemos crecido
más de 50 años, a una tasa promedio de 5.4, pero hay demasiada desigualdad social en República Dominicana. Aquí hay 4 repúblicas dominicanas en apenas 48.000 kilómetros cuadrados. Y cuidado si más de 4. Por ejemplo, yo soy sociólogo, yo hablo de pobreza, suponte, era pobre, pero cuando tú ves esa pobreza tan atroz, cuando tú ves en televisión y vas, y que para que no se me olvide de dónde vengo, Dios mío, yo lloro, porque uno dice, no, pero no, yo no era pobre entonces. ¿Va entendiendo? O sea, yo mirando retrospectivamente, como diría un sociólogo, un análisis de corte longitudinal a lo largo del tiempo, digo, pues yo no era pobre, porque es una pobreza atroz, lo que llama indigencia, ¿está bien? Y entonces, eso está ahí, y está aquí mismo en el Distrito Nacional, la SURCE. ¿Dónde? Ahí. Ahí. Es decir, estamos en el polígono central, y ahí. No, después fuera de cámara yo te voy a decir lo que es el polígono central. Mira, y ese Osama, ¿tú no ves el agua? No. ¿Tú no ves el agua? Entonces, y a veces yo voy a Cuba y veo esos ríos. Ay, qué lindo. Tú puedes bañarte en esos ríos, andar todo fluvialmente. O sea, bien tratado, bien cuidado. Tú vas a Costa Rica. ¿Usted no ha ido a Costa Rica? No, no he ido a Costa Rica. Pues, ¿ni a Colombia? Sí. Bueno. Mire, wow, cómo hay una conciencia sobre el problema geográfico, el problema del clima, el cambio climático. Medio ambiente. Es increíble. Ahí mismo en Costa Rica. Sí. Una revolución que están haciendo ellos. Bueno, vamos a una pausa, Cándido, y cuando retornemos, a mí me encanta sacar conclusiones, me gusta pasar balance, porque así podemos ver qué ha pasado en el año y cómo uno se proyecta, qué frutos recogemos. Y justamente vamos a hablar del balance que hizo Participación Ciudadana de este año 2022 de la República Dominicana. Vamos a un corte y regresamos en breve. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos honrados con la participación del licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, articulista y académico. Cándido, hablábamos antes de la pausa, mencionamos el informe, el balance que hace Participación Ciudadana de este 2022. Yo vi algunos titulares, tú sabes, sacado así, que la justicia está lenta, como que los casos van lentos y algunas cosas, pero ¿qué es lo destacable? Mira, ese informe está tan bien hecho, tan bien equilibrado. Mira, toca el tema institucional y de la reforma, toca el tema de la transparencia y la corrupción, toca el tema de luces y sombras de la justicia, toca el tema de los derechos humanos y la reforma policial, toca el tema haitiano y toca el tema del desempeño económico en el año 2022. Déjame hacer un chin de chauvinismo con Participación Ciudadana. Sí. Cándido, ¿cómo deriva ese balance tan bien equilibrado, tan bien hecho, que nadie se atreve nunca a criticarlo? A mí me gusta porque tenemos una frase lapidaria que dice, nadie es más inteligente como todos juntos. Como todos juntos. Mira, ese balance. Eso lo aprendí en una charla que yo fui tuya. Ajá. Y lo pongo en práctica y se lo digo a mis colaboradores. Qué bien. Mira, ese balance, suponte, lo hicieron 10 personas. Pero ese balance al mismo tiempo lo ven como 20 personas. Y tienen derecho a quitar una coma, un punto y coma. Yo creo que esto no va, esto no tiene evidencia empírica. Y de ahí sale ese documento. Ese producto tan equilibrado. Porque PC no puede decir nada que no tenga las pruebas. De hecho, fíjate que la gente hace ideología contra PC, habla contra PC, pero nunca te puede presentar una prueba de lo que dicen. ¿Por qué no la tienen? Porque son cientos de gente trabajando todos juntos, remando hacia una misma dirección, en el que queremos más democracia, más inclusión social, una justicia que no sea tan costosa y más veloz. Eso es lo que queremos desde Participación Ciudadana. Por eso salen esos documentos así. Entonces ahí te hablamos de la reforma, como ahorita te decía, te hablamos de la transparencia, cómo la sociedad dominicana va a paso lento, pero no hay duda que en términos institucionales, en términos de corrupción, ahí te habla de 11 acciones que hicieron
los órganos de control interno para que esto se modifique, para que esto vaya avanzando. Mira, por ejemplo, donde está doña Milagros Ortigosa. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental existía, pero parece que ahora que existe. ¿Me entiendes? Sí. O sea, tú podías cerrarla antes y era como que no pasó nada, todo sigue igual. Tú podías cerrar PECA y no pasaba nada porque PECA no estaba haciendo nada, pero ahora lo está haciendo. Tú tenías Cámara de Cuentas, que ya tú sabes que tiene un expediente, la Cámara de Cuentas anterior, y tú tienes una Cámara de Cuentas que está dando resultados. Tú tienes una Contraloría que está dando resultados con un departamento antifraude. Tú ves cómo han destituido funcionarios que han sido desvinculados o han tenido que renunciar. ¿Por qué? Ahí hay, por ejemplo, de las 11 acciones, hay 5 resoluciones de la Comisión de Compras y Contrataciones del Estado rescindiendo contratos. Y eso es una revolución, eso era imposible de hacerlo hace 2 años en República Dominicana. Por ejemplo, decimos luces y sombras de la justicia. Exactamente, eso te iba a preguntar, luces y sombras de la justicia. Tú sabes que cuando uno habla de justicia, a veces hay gente que cree que es lo que tiene que ver con los jueces y la Suprema Corte de Justicia, o lo que tiene que ver con el Ministerio Público, pero justicia es todo. Ahora cuando lo vinculamos y desagregamos los jueces, tú tienes ONSA, eso es una vergüenza lo que pasó con el problema de ONSA. Fíjate que solamente condenaron con lo que tiene que ver con el asesinato de Junior Ramírez. De Junior Ramírez. Pero ¿qué fue lo que llevó al asesinato de Junior? Llevó, entre comillas, porque nadie debe quitarle la vida a nadie. El problema es la corrupción. Y el expediente está demostrado que había corrupción. Entonces, eso se fue. Los 3 brazos. Hubo una investigación del mismo gobierno anterior, encabezado por Flavio Darío Espinal. Y no ha lugar. Por suerte, uno de esos jueces, Consoró, tiene un expediente instrumentalizado por la Suprema Corte que ya llegó al Ministerio Público. Él quiso criticar al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no ha investigado a Consoró, sino la misma Suprema Corte de Justicia. O sea, son casos que nos llevan. Yo insisto, está el problema de Odebrecht, está el problema de la falencia todavía que no se ha hecho la investigación con Punta Catalina, que todo el mundo sabe que hay sobrevaloración, no se ha investigado todavía Odebrecht 2.0, ¿por qué? Porque hasta donde yo tengo información, se hicieron auditoría a 11 de las obras de Odebrecht y hay una sobrevaloración de 667 millones de dólares. Acuérdate que Odebrecht reconoció que allí donde daba sobornos, coima, sobrevaloraban en promedio 22% por encima del costo real de... Para pagar el soborno. Exacto. Entonces, es el único país donde la misma firma corrupta internacional, que ya cambió el nombre, no se llama Odebrecht, se no, reconoció que dio sobornos. Y entonces, reconocida por ella, y aquí no hay nadie preso como consecuencia de eso. Lo mismo Embraer, reconoció que dio 3.5 millones de dólares. Pues no hay nadie preso. ¿Y cuál es la conclusión, Cándido? ¿Eso es así porque se hizo una mala investigación, porque el expediente estaba mal hecho, porque los jueces no fallaron bien? ¿Por qué? Tú eres muy inteligente, todas juntas. Una combinación de todas esas cosas. De todas juntas, de esas cosas. Y como decía Jenny en el discurso, aquí hay mucho vacío en lo que tiene que ver con la problemática de la corrupción y sobre todo cuando son actores de cuello blanco, sí, y de lo que nosotros llamamos la delincuencia política. ¿Ves? Porque son delincuentes. Y hay que ella dijo que había que sobredemostrar. Sobredemostrar, exacto. Una persona se roba un salchichón pobre y 10 años preso. Tú sabes la gente que hay preso ahí que nunca han sido juzgados. No solamente, y para salir, óyeme, hay personas que ya tienen la libertad y no salen por 500 pesos, por 1,000 pesos. 1,000 pesos. 1,000 pesos, que no lo tienen. Que uno dice 1,000 pesos, pero para ellos eso es una inmensidad. Y ahí tenemos que avanzar. Entonces, luces y sombras en la justicia. ¿Tú ves? Sí. El problema de la transparencia, yo creo que
vamos bien como país, en lo que hay que acelerar esa problemática. Y está el problema que lo que ustedes temen, ¿verdad?, que a mí no me gusta, presagiar lo negativo, la economía dominicana va a terminar bien en el 2022. Gracias a Dios. Exacto. Se han recuperado todos los empleos, tenemos 4.7 millones de empleos. ¿Qué es lo malo? Que teníamos 55% del empleo era informal antes de la pandemia. ¿Y hoy ahora? está en 58.7. Cándido, pero yo sé que ya no tenemos que ir, dicen que no tenemos que ir, pero si la delincuencia en parte es producto de la desigualdad y la falta de oportunidades y de empleo, y si ya igualamos el empleo y esta ola de violencia y de delincuencia que hay. Es una problemática compleja y holística. Acuérdate que todavía están ahí los factores sociales. 30% de los jóvenes no tienen empleo. Con todo y que se recuperaron, es que hay una deuda social acumulada muy grande. El 30% de los jóvenes no tienen empleo y el 22% es ni. Con una educación, oye, el peor país de América Latina con la educación, según PISA. América Latina nos lleva 100 puntos de promedio en lectoescritura. Nos lleva, pero en definitiva, Cándido, para concluir, hemos tenido luces y que yo quiero quedarme con las luces y que la sombra, aunque estén ahí, pero vamos a decir que mejoramos. Exacto. Esa es la idea. Cándido, muchísimas gracias. Siempre. Cándido es un gran colaborador, siempre disfrutamos estas conversaciones. El público también refiere que la disfruta mucho. Lo agradecemos en todo lo que vale. Muchas felicidades. Felicidades. Y un maravilloso 2023. Esplendoroso para ti y tu familia. Gracias, igualmente.